Si eres una persona empática, este video puede ser uno de los más importantes que veas en tu vida. Porque hoy vamos a responder una pregunta que probablemente nunca te has hecho de manera profunda. ¿Cómo un empático puede integrar su sombra paso a paso, según Carl Jung? Si te quedas hasta el final, no solo vas a entender qué es la sombra y por qué es tan peligrosa cuando la ignoras, también vas a descubrir un secreto que casi nadie cuenta sobre cómo los empáticos pueden transformar su mayor vulnerabilidad en su mayor poder. Te lo adelanto, lo más impactante de este viaje no está en el inicio, sino en la mitad y, sobre todo, en el cierre. Ahí es donde comprenderás una clave práctica que puede cambiar para siempre la forma en la que entiendes tu mente, tus relaciones y tu fuerza interior. Porque la verdad es que, mientras sigas negando tu sombra, seguirás siendo el blanco perfecto de personas que se aprovechan de tu sensibilidad. Pero si aprendes a integrarla, esa misma parte que temía se convierte en la armadura que te protege y en la brújula que te guía. Ese es el viaje que haremos juntos hoy, claro, profundo, y lleno de ejemplos que van a resonar contigo. Así que quédate conmigo, comenta aquí abajo la frase "Estoy listo para integrar mi sombra" y prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar no es teoría lejana, es una verdad incómoda, transformadora y muy probablemente, lo que más necesitabas escuchar en este momento de tu vida. El primer paso para entender este viaje es enfrentar un problema que la mayoría de las personas evita. ¿Qué es la sombra y por qué nos da tanto miedo mirarla de frente? Carl Jung lo explicó de una forma sencilla y brutalmente honesta. La sombra es todo aquello de nosotros que no queremos aceptar. Son los pensamientos que rechazamos, los impulsos que negamos, los deseos que creemos inapropiados, la ira que escondemos detrás de una sonrisa. Y justamente porque no queremos verlos, los enterramos en el inconsciente. Pero aquí aparece el verdadero problema. Lo que niegas en ti no desaparece. Se oculta, se acumula, y tarde o temprano encuentra una salida inesperada. Tal vez en una explosión de rabia, en una relación destructiva, o incluso en una sensación de vacío que no entiendes. Imagina a alguien que parece perfecto, siempre amable, siempre disponible, siempre sonriendo. Todos lo ven como un ejemplo de bondad. Pero en la intimidad, ese mismo alguien siente un resentimiento profundo porque nadie reconoce lo que hace. Cada sí que pronuncia hacia los demás es en realidad un no hacia sí mismo. Y un día, sin aviso, explota de una manera que ni él mismo reconoce. Ese estallido no nació en ese instante, fue el resultado de años de sombra reprimida. Jung decía que lo que no se hace consciente, se manifiesta en tu vida como destino. Es decir, aquello que niegas en ti mismo no solo se queda dentro, termina moldeando tu realidad, tus decisiones y hasta la gente que atraes. La solución inicial no es luchar contra la sombra ni eliminarla, porque es imposible. La verdadera salida es mucho más humilde y valiente, reconocer que existe. Admitir que hay una parte de ti que no encaja con tu imagen perfecta, pero que forma parte de tu totalidad. Solo cuando das ese primer paso, puedes comenzar a integrarla en lugar de dejar que actúe desde la oscuridad. Y aquí es donde quiero preguntarte directamente a ti. ¿Cuántas veces has sentido que tu amabilidad esconde enojo, que tu paciencia tapa frustración, o que tu generosidad oculta cansancio? Si alguna vez lo sentiste, aunque sea una sola vez, ya has tenido un encuentro con tu propia sombra. Y si ahora piensas que esto es algo que le pasa a todo el mundo por igual, espera. Porque la sombra de un empático tiene un efecto mucho más intenso, y también un precio mucho más alto, del que probablemente te imaginas. Ahora que ya sabes qué es la sombra y por qué no sirve huir de ella, conviene escuchar con cuidado cómo se vive eso cuando eres empático, porque la experiencia es más compleja y más silenciosa de lo que imaginas. Ser empático no es solo sentir más, es tener una especie de antena abierta que recoge emociones ajenas como si fueran propias. Esto significa que no solo experimentas tu tristeza o tu rabia, absorbes las tensiones de la gente que te rodea, las preocupaciones ajenas se instalan en tu pecho como si fueran tuyas, y con el tiempo esa colección de emociones prestadas empieza a confundirse con tu paisaje interior. Lo peligroso no es la sensibilidad en sí, sino la costumbre de dejar que todo eso entre sin poner un límite, de asumir que tu valor depende de lo que das y no de lo que eres. Esa dinámica funciona como un desgaste lento. Cada gesto de ayuda que haces sin pausar deja un rastro. Al principio la gratificación aparece como una caricia. Te necesitan, te reconocen, te buscan. Con el tiempo, sin embargo, el reconocimiento se transforma en expectativa y la expectativa en obligación. Das porque sabes cómo hacerlo, porque alguien te enseñó que tu papel es sostener, porque te da miedo que si no respondes te perderán.
Dejas de preguntar qué es lo que realmente quieres y empiezas a medir tu día por la cantidad de veces que apagaste incendios ajenos. Esa inversión constante en las vidas de otros vacía depósitos vitales que nadie está reponiendo por ti. La sombra crece en ese hueco. No llega como una tormenta espectacular, sino como un rumor persistente, irritaciones pequeñas que te sorprenden, cansancio que no se cura con descanso, una sensación de invisibilidad envuelta en gratitud fingida. Empiezas a normalizar la fatiga, a explicar el malestar con frases amables para no incomodar. Y en la medida en que niegas lo que te duele, la sombra se organiza, acumula resentimientos, acumula límites no puestos, acumula historias que te cuentas para justificar por qué sigues sosteniendo lo insostenible. La paradoja es cruel. La bondad que te define se convierte también en máscara bajo la cual la sombra actúa sin pedir permiso. En lo relacional, el efecto es devastador porque lo sutil funciona mejor que lo explícito. La gente comienza a depositar en ti sus cargas porque sabes cómo tomarlas, porque no pides a cambio, porque tu disponibilidad se vuelve presupuesta. Aparecen quienes repiten patrones de dependencia. El amigo que siempre necesita, la pareja que cuenta contigo sin reciprocidad, el colega que descarga a ti sus urgencias. No siempre se trata de personas malintencionadas. Muchas veces son personas con sus propias carencias que identifican en ti una salida habitual. Y tú, en tu afán por sanar o ayudar, te conviertes en el lugar donde se acumulan las demandas, mientras tus demandas quedan en espera. En lo íntimo sucede una disociación lenta. Te miras y no te reconoces porque la versión que enseñaste al mundo es un collage de concesiones. La parte que concede siempre, la que evita conflicto, la que sacrifica deseos propios. Esa persona externa recibe elogios, aplausos y responsabilidades. La persona interna se queda con preguntas sin respuesta. ¿Qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? ¿Quién me sostiene cuando me caigo? Si no encuentras que sostenerte, la sombra responde con estrategias de supervivencia que no siempre son sanas. Evasión, somatización, explosiones desproporcionadas, dependencia emocional. Y cuando llega la explosión, a veces silenciosa, a veces violenta, el mundo se sorprende. Pero si siempre fuiste tan bueno, dicen. Lo que no ven es la acumulación secreta. La salida no es un gesto dramático ni una renuncia a tu sensibilidad, es un cambio de relación contigo mismo. Empezar a ver los límites como territorio personal y no como falla moral, aceptar que el no puede ser cuidado en lugar de castigo, permitir que el enojo tenga voz y no sea acto de traición, todo eso rehabilita la energía que te fue sustraída. Al hacerlo, la sombra cambia de papel. Deja de operar en la penumbra para convertirse en señal de alarma, en motor de protección, en material creativo. Entonces tu ternura no desaparece, pero ahora tiene contornos. Ya no eres solo quien sostiene a otros por default, eres alguien que decide sostener desde su abundancia y no desde su déficit. Si te reconoces en esto, no lo tomes como culpa sino como mapa. Hay un costo real en seguir anulándote por miedo a perder el rol que te define, y ese costo se paga con paz, salud y sentido. Mirar la sombra del empático no es una condena, es la posibilidad de recuperar la energía dispersa, de recomponer el yo con piezas propias y no con retazos que otros depositaron en ti. Y si ahora crees que el precio de revisar esto es perder vínculos, recuerda que algunos vínculos ganarán profundidad cuando no seas únicamente un recurso, otros se caerán porque estaban sostenidos por una dinámica enferma. Eso duele, claro, pero también limpia el terreno para relaciones que sostengan, en verdad, a la persona completa que eres. Pero lo peor aún no lo hemos visto. Porque cuando un empático rechaza la sombra, no solo se desgasta, comete un error silencioso que puede costarle su paz, sus relaciones y hasta su identidad. Cuando decides que lo correcto es vivir siempre en la luz, puedes creer que proteges tus relaciones y evitas el conflicto. Te convences de que ser amable, comprensivo y entregado es la receta segura para la paz. Y al principio funciona, la gente te aplaude, te necesita, te confía. Pero debajo de ese aplauso hay una voz que se apaga poco a poco, y esa voz no desaparece porque la ignores. Se esconde y se organiza en secreto hasta volverse una fuerza que termina gobernando tu vida sin que lo notes. Suele empezar con frases suaves que te repites a ti mismo para sobrevivir al día. Estoy bien, no pasa nada, yo aguanto. Son muletillas que parecen inocuas, pero son la ruta de escape del dolor. Te las dices cuando no quieres enfrentar miradas incómodas o cuando decir la verdad implicaría perder el favor ajeno. Con el tiempo esas palabras se vuelven una capa de pintura sobre una pared humedecida, cubren la señal, pero no reparan la filtración. Acabas viviendo desconectado de tu enojo, de tus necesidades, de ese dolor que pide reconocimiento. Y vivir desconectado no es neutral,
te hace más frágil, más propenso a aceptar lo que no te corresponde, más lento para ver cuando te usan. Este desgaste no siempre grita. Muchas veces aparece como cansancio que no se quita, como noches en vela que no entiendes, como un cuerpo que duele sin razón aparente. La mente se llena de pensamientos huecos: nadie me ve, no sirvo, algo debo tener mal. Piensas que la falla está en ti, y por eso sigues esforzándote más. Pero lo que ocurre es que la energía que podrías invertir en tu vida se dispersa manteniendo cosas que no son tuyas. Es una fuga invisible. Das y das hasta que ya no queda nada para recibirte a ti mismo. Y en esa erosión entra la trampa de las relaciones tóxicas. Cuando no pones límites, te conviertes en refugio permanente para quien no quiere cambiar. La necesidad de rescatar puede sentirse noble, pero a menudo es una forma de huida. Rescatar a otros evita que rescates tu propio corazón. Aparecen patrones repetidos, personas que siempre vuelven a pedir lo mismo sin aportar nada, parejas que consumen más de lo que dan, amigos que solo aparecen para descargar su drama. Pareciera que estás ejerciendo altruismo, pero en realidad estás repitiendo una dinámica aprendida. Dar como estrategia para no ser rechazado, cargar como forma de asegurarte un lugar en la vida de alguien. Piensa en esa persona que siempre llega con la mochila de los otros. Por fuera es admirable, paciente, disponible, confiable. Por dentro hay una historia distinta, noches pensando cómo pudo haber sido distinto, lágrimas que se esconden tras cafés, una voz íntima que pregunta: ¿y yo quién me sostiene? Cada rescate te da un alivio fugaz, la aprobación, el agradecimiento, pero también una confirmación amarga, que sigues evitando la confrontación contigo mismo. Esa adicción a salvar no es pureza, es síntoma de algo que quedó sin atender. La salida no es un acto grandioso, ni una fórmula rápida. Empieza por nombrar lo que ya notas, la fatiga que no se va, la rabia que se disfraza de calma, la repetición de las mismas relaciones que te dejan vacío. Cuando lo reconoces, dejas de alimentarlo en automático. Empezás a ver que un no te convierte en mala persona, sino en alguien que se cuida. Empezás a sentir que tu disponibilidad puede ser elegida y no exigida. Y cuando eso ocurre, las relaciones cambian. Algunas se transforman y otras se revelan por lo que son, porque ya no responden a tu antigua urgencia de agradar. Pregúntate ahora, con honradez, ¿cuántas veces tu bondad fue la manera más útil de evitar mirarte? Si la respuesta te duele, es buena señal, te está indicando dónde empezar a poner atención. Porque negar la sombra no te protege, te ata. Y justo aquí viene lo que estabas esperando, cómo integrar la sombra paso a paso. Llegamos al punto más decisivo de todo este viaje, la integración de la sombra. Y aquí aparece el mayor obstáculo de todos, el miedo. El empático suele vivir con la idea de que todo lo oscuro dentro de sí mismo es peligroso, vergonzoso o simplemente incorrecto. Se asusta al pensar que puede haber rabia, envidia, deseo de poder o incluso crueldad en su interior. Piensa: eso no soy yo soy diferente, yo soy la luz. Y justo ahí comienza el problema, porque negar esas partes solo las hace más fuertes en la oscuridad. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Es decir, lo que niegas de ti mismo termina gobernándote desde las sombras. Y eso es lo que ocurre con tantos empáticos que, tratando de ser solo buenos, terminan esclavizados por aquello que no quieren mirar. Integrar la sombra no significa volverse malo, ni justificar lo destructivo. Significa reconocer esas partes ocultas, darles un lugar en tu conciencia y transformarlas en fuerza. Es un proceso psicológico profundo que, lejos de dañarte, te hace más real, más completo, más fuerte. Imagina por un momento la siguiente escena. Una persona que ha sido siempre amable, silenciosa, incapaz de levantar la voz. Todos lo admiran porque nunca se enfada. Pero lo que nadie sabe es que dentro guarda un resentimiento enorme hacia quienes lo usan, lo pasan por encima o lo tratan como invisible. Ese resentimiento, durante años, lo quema en silencio. Un día, cansado de vivir con esa carga, decide enfrentarlo. En lugar de negar su enojo, lo escribe en un cuaderno. En lugar de ocultarlo, lo convierte en poesía, en pintura, en música. Ese día descubre que su rabia contenida no era un monstruo que debía esconder, sino un motor creativo. La sombra se transforma en arte, y él recupera algo que había perdido, su voz. Esa es la clave de la integración, transformar la energía reprimida en poder consciente. Y para hacerlo, hay pasos concretos que puedes aplicar. Paso 1. Observar sin juzgar.
El primer paso es aprender a mirar tus emociones oscuras sin etiquetarlas como malas. Siente tu rabia, tu envidia, tu deseo de control. Reconócelos como parte de ti. No intentes borrarlos. Solo obsérvalos. Esa simple aceptación ya es un acto de liberación. Paso 2. Nombrar lo oculto. Jung insistía en que lo inconsciente se vuelve menos peligroso cuando se nombra. Escribe en un diario lo que sueles negar. Me molesta que me ignoren. Siento envidia de esa persona. Quisiera tener poder sobre mi vida. Ponerlo en palabras te ayuda a domesticar lo que parecía ingobernable. Paso 3. Encontrar el origen. Detrás de cada sombra hay una herida. Pregúntate, ¿cuándo aprendí que estar enojado era malo? ¿De quién escuché que tener ambición era egoísta? ¿Por qué aprendí a reprimir mi voz? Descubrir ese origen te permite entender que tu sombra no nació por maldad, sino como una forma de protección. Paso 4. Usar la energía en tu favor. Cada emoción oscura es energía. La rabia puede impulsarte a poner límites. La envidia puede mostrarte lo que deseas construir. El miedo puede llevarte a planear mejor. El resentimiento puede volverse arte, escritura, movimiento. La clave no es suprimir la emoción, sino redirigirla hacia un propósito consciente. Paso 5. Practicar la integración en lo cotidiano. No basta con reflexionar, hay que llevarlo a la acción. Si sientes rabia porque alguien cruza tus límites, atrévete a decir no con calma, pero con firmeza. Si te das cuenta de que siempre callas, proponte hablar una verdad pequeña cada día. La integración se vuelve real cuando la aplicas en la vida diaria. Paso 6. Reconocer tu nueva fuerza. Cuando integras la sombra, algo poderoso ocurre, dejas de tener miedo de ti mismo. Descubres que no eres solo luz ni solo oscuridad, sino una mezcla equilibrada. Tu empatía deja de ser ingenua y se convierte en sabiduría. Tu sensibilidad ya no te vuelve débil, sino fuerte porque sabes lo que llevas dentro. Ahora bien, integrar la sombra no es un evento único, es un proceso continuo. A veces será incómodo, a veces dolerá, pero cada paso te acerca a tu autenticidad. Y esa autenticidad es el verdadero poder del empático, no el de agradar a todos, sino el de vivir en coherencia consigo mismo. Quiero preguntarte algo aquí. ¿Te atreverías a mirar dentro de ti, aunque lo que encuentres al principio no sea bonito, sabiendo que detrás de ese miedo puede estar el mayor tesoro de tu vida? Porque lo cierto es que cada vez que eliges enfrentar tu sombra, no solo te liberas del peso de lo reprimido, también recuperas una parte de ti que estaba perdida. Y esa recuperación cambia por completo tu manera de relacionarte, de amar y de protegerte. Y aquí está la verdad más transformadora. Cuando un empático logra integrar su sombra, nunca vuelve a ser el mismo. Durante años, el empático puede acostumbrarse tanto a dar que olvida como recibir. Se vuelve una costumbre casi transparente, responder al teléfono a cualquier hora, atender la urgencia del otro antes que la suya propia, transformar la casa en refugio ajeno y la vida en un servicio continuado. Afuera, la gente aplaude su entrega. Adentro, hay un eco vacío que crece sin hacer ruido. Ese vacío no es solo tristeza, es una pérdida lenta de sí mismo, una erosión que no siempre tiene nombre. Te despiertas y sientes que algo falta, pero cuando lo buscas no sabes dónde está. Lo que sí sabes con claridad es que llegas a la noche cansado de haber sostenido tantas cargas, y que en esa quietud tu cuerpo te recuerda que no todo está bien. El pecho pesa, la cabeza da vueltas, el sueño se resiste. Esa sensación no cae del cielo, se teje. Se teje con cada sí que dijiste para no confrontar, con cada vez que minimizaste tu enojo para no herir, con cada silencio que elegiste para mantener la paz ajena. Con el tiempo, la bondad sin límites deja de ser virtud y se convierte en hábito que te consume. El desgaste no siempre se ve, muchas veces viene disfrazado de orgullo mal entendido, soy así porque quiero ayudar. Pero debajo hay otra historia, la de quien no se permitió pedir, la de quien creyó que su valor dependía de cuánto daba. Y entonces llega el momento en que algo se rompe o se abre. No siempre es un gran estallido, a veces es una pequeña grieta que permite la luz. Puede ser una discusión que ya no toleras, una noche en que no puedes fingir más, una frase de alguien que te atraviesa, o un silencio que te pone frente a ti mismo. Esa fisura te obliga a mirar. Y cuando miras, descubres que no estás vacío por falta de afecto externo únicamente, sino porque has dejado de reconocer partes tuyas, el enojo legítimo, la ambición escondida, el deseo de ser visto. Esas piezas no desaparecieron,
Se escondieron, se organizaron en el interior como una fuerza compacta que te empujaba a repetir patrones. En ese giro aparece la posibilidad de entender la sombra de otra forma, no como un enemigo a erradicar, sino como una fuente olvidada. Empiezas a ver que esa rabia que tanto temías tiene una dirección, te señala dónde poner límites. Que la envidia que juraste no sentir te delata lo que realmente anhelas crear. Que el impulso de protegerte no es frialdad, sino una voz que te pide cuidado. Al reconocer esas señales, algo cambia en tu relación contigo. La sensibilidad deja de ser vulnerabilidad improtegida y se convierte en instrumento consciente. Piensa en Clara con más detalle. Sus días eran una sucesión de favores y silencios. Contestaba mensajes a horas imposibles, perdonaba infidelidades disfrazadas de no fue para tanto, justificaba comportamientos que la lastimaban y mantenía una sonrisa educada cuando quería gritar. Por fuera, su vida parecía ordenada. Por dentro, la energía se le iba en hilos que otros tiraban sin mirar. Hubo una tarde, sin fanfarrias, en que dejó de sostener. No fue un acto heroico, fue una fatiga tan profunda que ya no pudo fingir que estaba bien. Se encontró frente a un espejo y por primera vez leyó su cara con honestidad. En esa lectura emergió la rabia, brava y vieja, pero esta vez con una textura distinta. Ya no le pidió que la enterrara, le pidió que la usara. Clara empezó a hablar con firmeza en una conversación que antes callaba. Encontró palabras para lo que sentía y las dijo sin violencia, con voz temblorosa al principio y luego con una claridad que desconcertó a los demás. Sus límites no fueron muros abruptos, sino líneas trazadas con cuidado. Algunos reaccionaron mal, otros, que antes la tomaban por garantizada, comenzaron a respetarla porque ahora existía una consecuencia posible. Y algo inesperado sucedió. Su creatividad, que durante años había estado en segundo plano, renació. La rabia dejó de ser vergüenza y se volvió impulso. Palabras en un cuaderno, pinturas que hablaban de pérdidas, letras que transformaban resentimiento en belleza. Lo que antes era peso se transformó en fuerza, y esa fuerza no apagó su ternura, la hizo más auténtica. Esa transformación no es una cirugía que te deja nuevo de inmediato. Es un trabajo lento y amable contigo mismo, lleno de tropiezos y correcciones. A veces retrocedes, a veces vuelves a los patrones que conoces porque son tu zona segura. Pero cada vez que eliges no desaparecer por el otro, cada vez que te permites sentir y nombrar lo que antes ocultabas, recuperas una pieza de ti. Empiezas a mirar tus relaciones con otros ojos, ya no como quien tiene que sostener, sino como quien decide con libertad si sostiene o no. La manipulación pierde su eficacia porque tu respuesta nace de elección y congruencia. Imaginar tu vida con esa unión entre luz y sombra es ver puertas que antes estaban cerradas, una voz que no se apaga ante la crítica, decisiones que respetan tu energía, relaciones que se ajustan o se alejan con honestidad. Tu sensibilidad deja de ser una carga invisible y se convierte en una brújula. Y si te preguntas cómo sería dar sin consumirte, o recibir sin sentir culpa, recuerda que no se trata de renunciar a tu empatía, se trata de integrarla con su contraparte, para que tu generosidad nazca de plenitud y no de déficit. Y ahora, llegamos al punto que puede cambiarlo todo para ti. Al inicio te puse una pregunta porque quería que sintieras que esto no es teoría. Es una invitación directa a tocar lo que hasta ahora quizá has evitado. Hoy no te doy solo una definición fría. Te ofrezco un mapa para caminar dentro de ti sin perderte, para encontrar esa fuerza que siempre estuvo ahí pero que aprendiste a esconder. Integrar la sombra no significa apagar tu sensibilidad ni renunciar a lo que te hace tierno. Significa mirarla con honestidad, tomarla de la mano y aprender a usar su energía en lugar de dejar que te consuma desde la oscuridad. Piensa en esa emoción incómoda la próxima vez que aparezca. La rabia que surge cuando alguien cruza un límite que siempre permitiste, la envidia que se enciende frente a la vida de otro, el miedo que te silencia. No se trata de luchar contra ella, ni de justificarse con ella. Se trata de detenerte un segundo, respirar, y darle un espacio para expresarse en lugar de enterrar su voz. Siente cómo cambia el cuerpo cuando la queja se convierte en palabra escrita. Hay algo milagroso en ver tu rabia transcrita en una hoja. Deja de ser una nube caótica y se vuelve un objeto que puedes observar, comprender y redirigir. Cuando lo pones por escrito puedes leerlo luego con distancia. Ahí descubres la historia que lo alimenta, la creencia antigua que te enseña a callar, la herida que pide ser escuchada. Y una vez que la nombras, deja de gobernarte a escondidas. Esa voz oscura comienza a transformarse. A veces te empuja a decir no con calma, otras veces te empuja a crear, a pintar, a escribir, a moverte. La energía se recicla, lo que fue peso se convierte en impulso.
Con cada pequeño acto, una frase que te permites decir, un límite que practicas, te vas reestructurando. Tu sensibilidad deja de ser un hueco por llenar y pasa a ser un faro con bordes firmes. Si sientes temor de hacerlo solo, recuerda que no hay rapidez ni perfección en esto, hay repetición y ternura. La práctica cotidiana de escuchar, escribir y preguntar ¿qué me está queriendo decir esto?, te regala claridad y te devuelve agencia. Cambian tus relaciones porque cambias tú. Ya no respondes desde la urgencia de agradar, sino desde la coherencia de quien se conoce. Si este video te tocó, escribe ahora en los comentarios la frase «acepto mi sombra». Hazlo como un pequeño pacto contigo mismo, como el primer gesto visible de una decisión interior. Es una manera sencilla de decir, ya no voy a huir de mí, porque tu sombra no es tu enemigo, es el puente hacia tu poder.